Nos agrada mucho que nos estén acompañando, a nuestra profesora que está muy juiciosa desde hace rato esperándolos en el aula, Ligia Inés Montaño, nuestra segunda sesión del acto de escribir como acto de liberación, perdón. Esta es nuestra segunda sesión, tendremos una tercera la semana entrante en medio del puente. Entonces, quiero invitarlos pues a nuestra programación de la semana, donde iniciaremos el día jueves la etapa o el programa de gastronomía. El miércoles tendremos descanso, el viernes iremos a Málaga con el profesor Víctor, el martes estaremos en nuestro martes de finanzas con el profesor Javier y el lunes tenemos la meditación. Entonces tenemos una programación amplia la semana entrante, les damos libre el miércoles, quién sabe qué se nos ocurrirá de aquí a eso, y por hoy vamos a iniciar la sesión con Ligia. De nuevo, gracias a todos, bienvenidos. Voy a apagar un poco la música para darle espacio a ella. Ligia, son tuyos. Sí, buenos días. Les agradezco infinitamente, primero que todo a Coprodea, al Comité Cultural que nos ha permitido compartir este espacio. ¿Cuál comité cultural? Comité de Educación. Al Comité de Educación, al EGASAPO. Todos somos iguales, todos somos cooperativa. Muy bien. A la cooperativa realmente con esta programación tan maravillosa hemos aprendido mucho con el profesor Víctor, los viajes a Egipto, bueno, en fin. Y a las personas que se inscribieron y que comparten conmigo este gusto por el lenguaje, les agradezco también mucho porque yo sé que es un tema que nos apasiona a todos los miembros de la comunidad académica, pero cada uno desde su propio ángulo y desde su propio saber específico. Entonces espero no defraudarlos y estoy a su disposición para las preguntas al final o cuando Alfredo lo disponga. Bien, entonces empezaríamos con un invitado muy nuestro, muy antioqueño, muy campechano, pero a la vez muy profundo, que es el gran filósofo Fernando González Ochoa. Lo traigo a colación porque incluso aquí en Medellín tenemos, en Envigado, perdón, tenemos la Casa Museo, otra parte, y es un gran refugio para encontrar poesía, para encontrar cine, para encontrar helados, en fin. Fernando González, como nosotros estamos aquí convocados con un título que es Escribir como acto de liberación, no quiero saturarlos mucho de teorías y lingüistas y, en fin, trasuntos teóricos que yo creo que la mayoría lo que realmente espera es algo de pronto más práctico, más trabajable ya a nivel personal. Miremos entonces lo que decía Fernando González Ochoa, nuestro gran maestro, sobre escribir. Fernando González decía, quien escribe para conseguir dinero se llama comerciante. Si honores, político. Si para convencer, sofista. Si para propagar doctrina, propagandista. Quien escribe por exigencia de su espíritu, para manifestarse, así como pare el animal, es un artista. Vive divinamente. Eso nos lo decía nuestro gran maestro Fernando González. Todos hemos de pronto leído seguramente alguna de las obras del maestro. Sabemos que, por ejemplo, de 15 años escribe Pensamientos de un viejo. Uno dice, pero ¿cómo? Un muchacho de 15 años, ¿cómo es capaz de ahondar tanto en el alma humana? Sabemos también que fue un personaje rebelde, contestatario, estudioso, y su imagen muchas veces ha sido falseada con epítetos de ateo, anticlerical o en fin. Él lo que no era religioso ni clerical, pero era, finalmente termina en un gran
pensador con relación a las doctrinas de Cristo y a sus enseñanzas. Hay una anécdota muy curiosa, un poco jocosa, en donde pues como él era tan irreverente, todo el mundo, sobre todo a nivel político, estaban esperando qué equivocaciones iba a cometer cuando lo nombraron juez por allá en un pueblo fuera de la capital. Y un señor muy rico ha dejado su fortuna a las ánimas del purgatorio, al divino niño, y entonces todo el mundo estaba esperando el dictamen de la herencia, porque la herencia no había quedado en manos de la señora y los hijos del susodicho. Cuando él fue a dar el dictamen, dice, bueno, según la ley colombiana, en fin, el divino niño podrá reclamar su herencia cuando atestigue que es ciudadano colombiano, presente sus documentos, y las ánimas del purgatorio cuando se hagan presentes también para reclamar sus bienes. Mientras tanto, estos bienes quedarán en manos de su señora y de sus hijos. En fin, son anécdotas curiosas, uno no sabe hasta qué punto de pronto sean parte de las leyendas populares, pero en todo caso da un viso de quién era Fernando González, no solamente como filósofo, como escritor, sino como un gran humorista, un jocoso, un personaje nuestro que es necesario que realmente lo frecuentemos. Por ejemplo, aquí tenemos la revista Antioquia, publicada por la Universidad de Antioquia en una de las ferias del libro. Salió en un precio absolutamente regalado. Se las recomiendo porque aquí Fernando González solo logra publicar una revista. Creo que solo publicó 19 números, y con 19 números prácticamente se quebró. La Universidad de Antioquia logra recopilar todo este material y publicarlo, y lo tenemos pues también en la biblioteca de la universidad. Bien, volviendo al tema nuestro de escribir como acto de liberación, básicamente tenemos que empezar a plantear y a clarificar algunos conceptos de lo que significa escribir. Escribir realmente, en la medida en que tengamos claro el concepto de lo que significa escribir, en esa medida será más productivo y más rentable nuestra producción intelectual como tal. Nos dicen acá que la escritura es una herramienta semiótica que cambia las condiciones del trabajo de la mente humana. En ese sentido, volveríamos a nuestro diseño, en palabras del doctor Rodolfo Ginás, a nuestro diseño filogenético y ontogenético, es decir, en qué medida nuestro cerebro está diseñado para que podamos ontogenéticamente tener conciencia de nuestros actos. En este caso, por eso estamos hablando de la escritura como acto, como acción. Más adelante lo trabajaremos. Y como acto de liberación. Entonces, en palabras de Ginás, tenemos las condiciones del cerebro filogenéticamente desde nuestro diseño y ontogenéticamente desde nuestra capacidad de tener conciencia. Una de las características del cerebro, nos dice el doctor Rodolfo Ginás, es básicamente el movimiento, el deseo y el conocer las consecuencias como tales. Todos sabemos entonces que la semiótica es la ciencia del signo. En esa medida, el signo nos está representando la capacidad simbólica que tenemos. Nos hablaba un profesor matemático la vez pasada, que hizo una intervención muy interesante sobre lo que era la capacidad simbólica del lenguaje, y precisamente le iba pensando en los matemáticos,
aquí tenemos un libro muy curioso que se llama Poesía Poemática. Y son textos todos relacionados con el saber específico y con el tecnolecto matemático de una manera muy divertida. Entonces encontramos que la escritura es un evento semiótico. Es en la escritura donde manejamos el signo como tal, entendiendo como signo la representación de algo en su ausencia. Ese algo en su ausencia es la capacidad simbólica por excelencia del cerebro y la capacidad simbólica por excelencia del lenguaje y la condición humana por excelencia. Muchos teóricos desde diferentes ciencias nos catalogan como humanos en la medida en que somos humanos porque tenemos alma, somos humanos porque tenemos parte espiritual. Octavio Paz decía, somos humanos porque tenemos lenguaje. En el mito del cerebro, el cerebro y el mito del yo, somos humanos en tanto somos seres con capacidad de representar, de simbolizar cualquier evento que en un momento dado podamos representarlo. Por ejemplo, la vez pasada les hablaba de Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante, Santiago, pongamos, por ahora quitemos esta imagen que más adelante la retomamos. Guillermo Cabrera Infante nos plantea, por ejemplo, desde la capacidad simbólica, como representando el mapa de Cuba como dibujo, que es lo que llamaríamos caligrama. En caligrama, él hace un texto. El mar, para Cabrera Infante acá, está representado por las palabras que rodean el mapa de Cabrera Infante, el mapa cubano, y las palabras, el océano serían mar, 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 mar. Entonces, lo que les estoy pues brindando es la capacidad que tenemos todos y nosotros como comunidad lectora y como comunidad escritora lo practicamos constantemente, pero ya vamos viendo cómo realmente cada uno de los saberes específicos sí tiene un mecanismo diferente escritural para acceder a los textos pertinentes desde cada una de los tecnolectos y de la ciencia como tal. Ahora sí veremos el cuadrito que nos plantea Santiago acá con las diferentes posibilidades que podríamos tener. Entonces tendríamos aquí cómo desde la conceptualización de lo que significa escribir como un acto social, como un acto comunicativo, como un acto convencional, definitivamente tendríamos que empezar a mirar cómo necesitaríamos entonces en cada uno de los tipos de escritura una cierta cualificación, un cierto proceso que nos acerque al saber específico como tal, porque realmente escribir es un acto social. Yo leo, yo escribo para que tú, que me lees, aceptes aquello que te propongo. Entonces, miremos, por ejemplo, acá los tipos de escritura que en un momento dado sostenemos, que en un momento dado asumimos desde la intención comunicativa que podríamos tener. Por ejemplo, tenemos la escritura de tipo personal. En la escritura de tipo personal, ahí es una escritura que todos nosotros estamos frecuentando minuto a minuto, día a día. Cualquier persona de cualquier categoría social, académica, política,
el ama de casa, desde el ama de casa más sencilla hasta la persona elaborada intelectualmente, más bien dotada, podría decir que escribe diarios personales, cuadernos de viaje, trabajos, escribe automáticamente. Hacemos, por ejemplo, el poema que les traía ahora de Cabrera Infante, es lo que se llamaría en términos de Parra, de Nicanor Parra, un caligrama. Entonces, en la escritura personal, realmente estamos poniendo nuestra alma, poniendo nuestra emoción, poniendo nuestro espíritu y de entrada poniendo también nuestras necesidades como tales. Por ejemplo, aquí, de todos modos, todo este material les queda a ustedes en la grabación del programa, así que no se preocupen mucho de, pues, de tomar muchas notas en este sentido de mucha rapidez para que realmente podamos interactuar con más fluidez. Bien, entonces en la literatura de corte, en la escritura de corte personal no necesitamos ser literatos, no necesitamos ser escritores desde el punto de vista con vías a ganarnos el Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, la lectura de estos hombres de letras nos alimentan cada día. Por ejemplo, les traje a colación, la vez pasada habíamos hablado de Cortázar, con historias de Cronopios y de Famas. Alguien ahora, creo que Yasmina, me parece que fue el nombre, nos comentó que ya había incursionado pues en la lectura de Cortázar. Hoy les traje un texto que es Rayuela. En Rayuela, obviamente, mucha gente pues le ha hecho el quite a Rayuela porque es un libro, de todos modos, casi que como armar un rompecabezas al leerlo. Por eso les recomendé antes leer Cronopios y Famas, que son textos cortos. En Rayuela, por ejemplo, asimilando el concepto de que la escritura es un acto social y de que yo escribo a fin de que tú que me lees aceptes aquello que te propongo, les voy a recomendar el capítulo 7 de Cortázar. Seguramente todos tenemos de pronto en la casa este libro como amuleto, y nos dice algo así Cortázar en el capítulo 7. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida por todos, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla, con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Entonces díganme, un texto, espero que les haya gustado, tan íntimo, tan personal, lo escribiríamos, por ejemplo, en nuestro diario. Y por el estilo, tenemos pues cantidad de ejemplos que nos pueden ilustrar el concepto. Escribir entonces, volviendo a la parte teórica, es un proceso de transformar el pensamiento en letra impresa, lo que implica una serie de etapas en secuencias no lineales que producen ya el acto creativo. Entonces tendríamos aquí la escritura, por ejemplo, funcional. En la escritura funcional, pasando al segundo cuadrito, muy bien, en la escritura funcional encontramos ya, por ejemplo, los escritos académicos. Académicamente,
nos dice la profesora Paula Carlino, académicamente nosotros tenemos la obligación de ser funcionales académicamente. Todo nuestro público tan selecto que siempre nos acompaña, desde su saber específico, maneja con soltura seguramente todas las técnicas para construir, para elaborar, vamos a la escritura, sí, profesional. Pasamos un momentico, funcional, sí. Bueno, me brinqué aquí el cuadrito. La escritura, sí, acá en la parte, sí, en esta parte. La escritura personal, profesional. Pasemos a la parte personal, funcional, profesional. De todos modos, la escritura, en este momento, la escritura propiamente dicha, expositiva. Vamos a la escritura expositiva. Encontramos que aquí, en este sentido, nosotros como miembros de la comunidad académica estamos, en palabras de la doctora la doctora Paula Carlino, obligados a ser funcionales, académicamente funcionales, alfabetizados académicamente y con funcionalidad. Entonces, en ese sentido, pues nos toca continuamente hacer informes, programar exámenes, elaborar manuales, hacer ensayos, hacer relatorías, todo este tipo de trabajo que amerita ya un proceso y una planeación debidamente regulada, debidamente organizada, y amerita que hagamos indispensablemente borradores. Una de las dificultades que tenemos en la parte didáctica y pedagógica, por ejemplo, desde el primer semestre a uno de los muchachos se les pide que haga un ensayo. ¿Y cómo es posible que uno en el primer semestre logre hacer un buen ensayo cuando un ensayo realmente es el sumum de la construcción intelectual desde el punto de vista no solo de un saber específico, sino de un saber escritural? Entonces, en ese sentido, la academia, nuestra academia, cada una de las universidades, de pronto considera que el evento lectoescritural no es un evento de ellos como saber específico, ni de los matemáticos, ni de los químicos, ni de los ingenieros, sino que es un evento únicamente de los profesores de idiomas o de lengua materna, o es un evento de todos modos que corresponde solamente a los profesores de humanidades. Entonces, habría que emprender también tareas para nosotros como docentes, muchos de nosotros somos docentes, tareas de aunar esfuerzos en la medida en que escrituralmente podamos trabajar con los muchachos también desde la lectoescritura, en tanto textos que para ellos tengan sentido, textos que escrituralmente ellos puedan dar cuenta de ellos de una manera organizada y de una manera especializada en cada uno de los saberes específicos. Miraríamos, por ejemplo, la parte funcional de la escritura, sería el segundo cuadrito. En la parte funcional encontramos aquí también un evento escritural que también corresponde a cada uno de nosotros en un momento dado. Sin embargo, tampoco tenemos a veces la infraestructura intelectual o escritural o de aplicación al método correspondiente, por ejemplo, a hacer, por decir algo, una correspondencia comercial. Para hacer una carta comercial o para hacer una petición a un abogado o para hacer un documento propiamente específico en un área determinada, muchas veces, y en palabras de muchos lingüistas muy elaborados, dicen, yo soy doctor y PhD en lenguas
y sin embargo no sería capaz de hacer un memorial para un abogado, porque eso necesitaría unos requerimientos puntuales de las leyes como tal, de los incisos, y cuántas veces siempre nos vemos sometidos a problemas financieros, a problemas económicos, a problemas de índole bancario incluso, porque no leímos en un contrato de pronto la letra menuda. Entonces, escrituralmente, el concepto que estamos manejando acá en este encuentro nuestro, y el objetivo nuestro es propiamente que empecemos a repensar qué objetivos tenemos con el texto que vamos a producir y qué requisitos o qué prerequisitos encontraríamos para extender o profundizar nuestro nivel de conocimiento al respecto. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, la escritura creativa. En la escritura creativa tenemos dos concepciones y en estas dos concepciones hay una que habría que desmitificar mucho. Dos concepciones que tienen que ver, una con que la escritura creativa de todos modos proviene de un trabajo intelectual en donde está el juego, no solo el conocimiento de la lengua, sino también está en juego, obviamente, la parte imaginativa, la parte simbólica, la parte creativa. Sin embargo, uno encuentra, por ejemplo, bueno, ese sería pues el nivel de estructuración de conocimientos lingüísticos desde el punto de vista formal para poder escribir. Y de otro ángulo está una afirmación muy polémica, y en tanto que escribir es un acto innato de creación, de cómo el espíritu nos insufla, de esa capacidad fluida y maravillosa del lenguaje que tienen poetas, que tienen escritores de renombre como un García Márquez, y en esa medida esta posición de escribir como habilidad innata o escribir como producto de un trabajo intelectual previo, de pronto podrían contraponerse en un momento dado. Entonces, no es lo mismo escribir de pronto un cuento o escribir un poema o escribir una novela sin elementos, que hacerlo con todos los elementos de los cuales estamos dotados también, no solamente por la formación académica, sino por nuestra dotación también genética. Hay un versito muy socorrido del escritor peruano Ricardo Palma, que dice algo así como, ¿qué es poesía? ¿Es arte del demonio o brujería? Eso de escribir versos, le decía, no sé si a Campoamor a Víctor Hugo, un mozo de Chirumen muy sin jugo. Y le contesta el poeta, eso de escribir versos es arte de locura, sin embargo es fácil la receta. Pon líneas del mismo tamaño, al final les ponen las consonantes y en la mitad y en el medio, ese es el cuento, en el medio hay que tener talento. Entonces, el talento lo tenemos todos. De pronto, nos puede faltar alguna práctica, porque la escritura como acto realmente es una acción. En palabras de John Austin, la escritura es una acción, de tal manera que cómo construimos cosas con palabras. Entonces, la palabra realmente es un hecho dado incluso desde nuestras concepciones religiosas, y Dios hizo la luz y la luz fue hecha.
alguien que nace, el bebé que nace, mientras no se le diga tú te llamas fulano, no se ha llamado fulano. Entonces, el acto de liberación tiene que ver con la acción como tal, como nosotros hacemos cosas con palabras. Ya, por ejemplo, en la escritura expositiva encontramos ya la parte propiamente dicha que nos concierne a nosotros como tal. Entonces, en los diferentes tipos de escritura estarían planteados los diferentes géneros a los cuales estamos día a día sometidos desde el punto de vista laboral, profesional, personal. En ese sentido, entonces, la escritura realmente está transformando continuamente nuestro quehacer, no solo profesional, sino nuestras estructuras mentales. Realmente la escritura es una práctica social motivada situacionalmente. Es una necesidad social, no es una habilidad discreta generalizada para cualquier saber específico. Es decir, no escriben igual los matemáticos, no escriben igual los químicos, no escriben igual los biólogos, no escriben igual los médicos. Sin embargo, cuando el muchacho llega, por ejemplo, a la universidad, se le exige desde cada una de las áreas del saber específico que escriba inmediatamente textos a los cuales le echamos la culpa realmente de sus carencias a la primaria, a la escuela, al colegio, a cualquier otro profesor que no sea del saber específico del lenguaje. Bien, pasamos entonces, por ejemplo, a la fase creativa y a mirar el problema retórico que podríamos tener, ya para empezar a escribir. Entonces aquí, por ejemplo, encontraríamos un plan de trabajo. Encontraríamos este plan de trabajo que lo tenemos aquí en una de las diapositivas. Situación de comunicación. En situación de comunicación ya sería propiamente el proceso que deberíamos emprender ya retomando de pronto una de las tareitas que teníamos en la primera sesión, que era cómo me veo como escritor, qué habilidades considero que tengo, de pronto qué ventajas o desventajas, y en ese sentido, entendiendo también que la situación de comunicación tiene que ver con la necesidad que yo tenga en un momento dado para escribir a quién escribo. Entonces, cuando hablamos del problema retórico, hablamos de que la retórica sería el arte de manejar el lenguaje, el arte no solo de lectura, sino también el arte de la escritura. En ese sentido, nosotros como letrados que somos, todo este público que tenemos tan selecto, incluso me siento un poco a veces en desventaja con muchos de ustedes, porque aquí encontramos grandes escritores, encontramos poetas, encontramos pintores y encontramos científicos en cada uno de todos estos saberes. Lo que pretendo aquí de pronto en este evento escritural es que todos esos saberes que tenemos nos plantean necesidades no solo profesionales, sino también necesidades personales. Reconstruir de pronto historias familiares. Entonces, en el problema retórico encontramos el tema, la audiencia y los propósitos. En palabras del profesor Alfredo, que me insistía mucho en de pronto retomar este evento
como lectoescritura, realmente es eso, es un evento de lectoescritura. No podemos descartar la lectura sin la escritura y la escritura sin la lectura. Es decir, son dos elementos que, como dice Ferdinand de Saussure, en el significante y el significado, o sea, en el signo lingüístico, que es una entidad de dos caras, el significante y el significado, no podemos dividir la lectura y dividir la escritura. Uno de los principales alimentos, mejor dicho, uno de los alimentos por excelencia de un escritor es la lectura. Para acercarnos a la lectura, a veces los científicos, las áreas específicas del conocimiento, solo se dedican, muchos de ellos, porque yo sé que aquí la gente es muy humanista, pero hay, por ejemplo, sobre todo en los estudiantes, uno nota que entran a un curso de lengua materna o a un curso de habilidades comunicativas o a un curso que tenga que ver con producción de textos escritos y de entrada le dicen a uno, muy campechanamente, profesora, yo estoy aquí porque me obliga a estar en este curso el pensum, pero a mí solo me interesan los números. Y sin embargo, está manejando para comunicarme dicha expresión, dicho sentir, el lenguaje como tal. De tal manera que el código lingüístico, el código matemático, el código biológico, el código científico, de todos modos son signos que necesitan estructurarse en ciertos niveles de géneros y en ciertos niveles de lenguaje. Para acercar, por ejemplo, a la lectura, les voy a recomendar El Quijote a lo paisa. De pronto aquí, pues no todos somos paisas, pero sí manejamos, sí hemos vivido ya mucho tiempo en Antioquia, lo que llamaríamos el idiolecto. Y con El Quijote a lo paisa encontramos aquí un gran maestro nuestro que fue el doctor Roberto Cadavid Misas, el gran gazapero. Recordemos que gazapo es un error de la lengua cometido involuntariamente. Entonces Argos se hacía llamar Argos como el personaje mítico que tenía 100 ojos, con 50 dormía y con 50 vigilaba. Argos se convirtió pues en el vigilante del idioma y sin el prurito de ser purista, porque realmente él lo que decía era, ante todo, la norma desde el punto de vista funcional, ¿cierto? La norma desde el punto de vista situacional. Si yo dejo un aviso en la mesa del comedor para alguien de la casa con errores de pronto de redacción o con errores de puntuación, no es problemático porque es una comunicación familiar, coloquial, en donde no implica mi imagen como académica. De tal manera entonces que nos podemos bajar a todos los niveles de la lengua, el nivel estándar que necesitaríamos para el nivel estándar que necesitaríamos para la comunidad en general, el nivel familiar, el nivel coloquial, el nivel técnico, que sería ya el tecnolecto, y el nivel culto, que de pronto sería el exigido para producciones de índole académica, publicar artículos en una revista científica o en fin. Entonces, de todos modos, les contaba que para los muchachos fue un gran acercamiento, por ejemplo, a la literatura, porque ellos me decían, yo no leo sino de biología, yo no leo sino de matemáticas, yo no leo sino del área específica que tengo. Trabajamos con Argos, El Quijote a lo paisa, Argos, Roberto Cadavid Misas, en paz descanse, como decimos en Antioquia, también tradujo al antioqueño la Ilíada y la Odisea en historias, mitología, en las series de mitología. También tuvo el atrevimiento de traducir al antioqueño la historia sagrada
Y la Universidad de Antioquia también publicó el libro de Argos, en donde recoge refranes, mitos, proverbios y dichos de Antioquia. Toda esta documentación la tenemos también en la universidad y la ha publicado nuestra editorial. Entonces, por ejemplo, en vista de que estamos escogiendo de pronto en el problema retórico el tema, la audiencia y los propósitos, hablábamos la vez pasada de pronto de cómo recoger de nuestras familias, construir conocimiento con la escritura, porque la escritura realmente es el evento intelectual por excelencia con el cual se construye el conocimiento. Sabemos que lo que no se escribe no existe. Entonces, por ejemplo, miremos si vamos a reconstruir la historia de nuestra familia, la historia de nuestros abuelos, de dónde provenimos, en fin. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, Argos, cómo nos plantea consejos de Don Quijote a Sancho Panza, cuando a Sancho lo nombran gobernador de la ínsula. Y miren en antioqueño cómo le dice Argos, en palabras de Argos, pero sin alterar el sentido del texto de Cervantes, que esto es lo que se llamaría no dijéramos un reencauchado ni un remake, dijéramos una especie de parodia con visos un poco humorísticos, pero también coloquiales y también desde nuestra propia idiosincrasia. Entonces le decía el Quijote a Sancho: vístanme como quieran, que de cualquier modo que me vistan, seguiré siendo Sancho Panza, dice Sancho Panza. Y Don Quijote llega y al enterarse del nombramiento, coge a Sancho de la mano y se lo lleva pa' una pieza. Allí encerrado le dijo que el puesto que se había ganado, no se lo había ganado por sus méritos, sino a los beneficios de mi Dios y al goodwill que había adquirido en el ejercicio de la caballería andante. Y le decía: primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. La gente grande y sabedora dice que hay que creer en el de por allá arriba para poder mandar a los de aquí abajo. ¿Cómo les parece? Lo segundo que te digo, Sancho, amigo, es que te fijes en vos mismo para que sepas quién sos y no te vaya a pasar lo de la rana que se hinchó porque quiso igualarse al buey. Otra cosa que te conviene, mijo, es mostrar con gusto la familia de donde venís. No vas a sentirte por debajeado por ser campesino. Sabe y entendé que son muchos los humildes que han llegado a ser papas y emperadores. Bueno, ahí les dejo la inquietud para que se lean de pronto mitología por Argos, la historia sagrada. También escribió la historia de Antioquia y fue miembro de la Academia de la Lengua como tal. Encontramos entonces que si empezamos a trabajar en nuestro cometido, que es motivarlos para la escritura, en este caso yo diría que ya las aficiones personales tendrían mucho que ver, porque en lo científico pues ustedes están dotados para ello. Sin embargo, no es de por demás hacer el recorderis. Entonces, ubicar bien el tema que vamos a trabajar, ubicar bien en el tema. Entonces, ahora vamos a mirar cómo
algunas técnicas, algunos truquitos que llamaríamos, algunos procedimientos, algunas tecnologías que nos servirían para llegar a ello, que sería en este caso ubicar pues bien el tema, ubicar la audiencia y ubicar qué propósitos tenemos en cuanto a nuestro escrito. De entrada aquí nos recomienda la lingüística textual ir produciendo un texto de manera espontánea, de manera fluida, sin reatos de conciencia, sin límites en un momento dado. Ya veríamos en la parte del proceso de escribir como tal, en el cerebro del escritor, entonces entraríamos a planificar, redactar y examinar. En la generación de ideas, organizar ideas y formular objetivos, encontramos que a veces de pronto nosotros escribimos de una manera muy espontánea y de pronto, bueno, en mis tiempos, many years ago, en mis tiempos, por ejemplo, desde la escuela, cuando llegaban las vacaciones o cuando regresábamos de vacaciones o de la Semana Santa o de algún evento especial, una fiesta patria o en fin, generalmente nos decían en clase, hagan una redacción sobre la Semana Santa o hagan una redacción sobre las vacaciones y no nos daban ningún plan a seguir, ningún parámetro, simplemente actuábamos con espontaneidad. No me explico uno cómo logró llegar realmente a entender muchas veces muchos textos de las otras áreas del conocimiento sin elementos escriturales formativos disciplinariamente. Y es más, ahorita, por ejemplo, en el primer semestre, igual llegan los muchachos a la universidad, muchachos están llegando de 16, 17, 18 años, y ocurre el mismo fenómeno. Yo les he preguntado, cuando ustedes han hecho actividades escriturales, ¿qué proceso tienen previo? Ah, no, profe, simplemente empezamos a escribir. Entonces, aquí, en términos de la lingüística textual, habría que empezar a escribir, obviamente, con elementos desde la generación de ideas, que enseguida vamos a dar algunas estrategias, pero de entrada, siempre con miras de qué audiencia vamos a tener y qué propósitos tenemos, y por ello es mejor que eso lo escribamos también previamente. De tal manera que en la organización de ideas y en la formulación de objetivos ya viene la parte de la conciencia escritural. Estamos hablando nosotros que somos alfabetizados académicamente. La comunidad nuestra pues es una comunidad muy elaborada, muy selecta. Sin embargo, como les recuerdo, no es de por demás recordar todos estos procesos. Luego de que nosotros ya hayamos asumido el proceso de generar ideas, las organizaríamos y todos ya hemos trabajado mucho los mapas conceptuales, los ideogramas, los esquemas. Las mejores personas para organizar ideas en el colegio son los estudiantes, los mejores estudiantes para organizar ideas son los estudiantes que generalmente no estudian mucho memorísticamente, pero sí hacen unos pasteles muy bien hechos, muy elaborados, lo que llamaríamos el pastel, y esos pasteles son realmente un modelo de cómo organizan con palabras claves las ideas más importantes. Y tenemos ya, haríamos ya el plano de redactar, es decir, que es necesario que hagamos borradores. Es necesario que hagamos borradores porque en el borrador es donde estaría de pronto el primer insumo, pero luego tendríamos que tener en cuenta que otras ideas se nos van ocurriendo y vamos pudiendo asociar o relacionar. Miren, García Márquez, para escribir 100 años de soledad, él no la escribió de un día para otro. Cuando él se sentó a escribirla, realmente llevaba, él mismo lo confiesa,
en sus memorias, en donde él dice que las memorias tampoco son lo que fueron, sino lo que uno recuerda. Las empezó a escribir prácticamente desde el día en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo, en un circo que llegó a su pueblo, Aracataca. Es decir, que uno empieza a escribir desde antes con la conciencia que tenemos de cómo la escritura es la posibilidad que el cerebro tiene de organizar sus emociones y de plasmarlas linealmente en lo que llamaríamos sintagmas. Es decir, que si bien es cierto, la lengua la aprendemos de una manera natural, la heredamos de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestro grupo humano históricamente conocido, de nuestro entorno, la parte ya escritural es un proceso disciplinado y es un proceso aprendido y es un proceso, dijéramos, artificial en cuanto a estructuras de la lengua como tal. Es decir, que si la lengua es una convención y es una convención social, la particularidad que tiene la lengua como tal, precisamente la riqueza es justamente la arbitrariedad del signo, la variedad, la posibilidad que tenemos, la libertad de utilizarla en un momento dado, en el ambiente, en la situación, en el ámbito situacional necesario. Entonces, nos dice García Márquez que para escribir, por ejemplo, Del amor y otros demonios, García Márquez, ya un personaje nuestro desde las letras, hizo 18 borradores. Y si uno dice, bueno, sí, García Márquez hizo 18 borradores, ¿cómo yo me atrevo a escribir de una vez espontáneamente y dejarlo ya tal cual? Entonces, ahora, los muchachos de ahora que son hijos de los, como decía la doctora en la conferencia pasada tan hermosa, de los hongos, estos muchachos de ahora son hijos ya de las nuevas tecnologías, son hijos del computador, son hijos del chat, son hijos de los miles de textos que producen continuamente y variando continuamente incluso su nivel lingüístico, su nivel de género, su nivel de estructura. Ya, por ejemplo, en la parte de redacción o de examinar ya el texto como tal, evaluar o revisar, encontramos cómo ya con todas estas técnicas digitales podemos cambiar un párrafo, correrlo, mejorarlo, moverlo. Es decir, que los de mi generación que se han dedicado ya a meterse en este mundo están muy bien dotados. Yo todavía estoy en pañales en ese sentido y es una necesidad ya de involucrarnos en esta parte de la evaluación y de la revisión con todas las herramientas que tenemos necesarias para poder mejorar y producir nuestros textos. Entonces encontraríamos aquí, por ejemplo, en la memoria a largo plazo, donde tenemos el monitor, tenemos la memoria a largo plazo. Aquí, hablando como nos decía la doctora Paula Carlino, que es otra trabajadora de la escritura académica y de la escritura en la universidad, retomando también a Piaget y retomando a Casani, en este momento, la escritura como tal está soportada en una serie de interdisciplinaria, está soportada en la lingüística, en la psicología cognitiva, en la psicología, en la terminología o en el constructivismo de Piaget, en la acción-participación, en teorías varias y hemos encontrado que, por ejemplo, cuando decimos memoria a largo plazo, hemos encontrado
que nosotros como miembros de una comunidad universitaria también encontramos otras comunidades ricas en saberes, que no necesariamente han pasado por la escuela, pero han pasado por la vida y por sus experiencias. Ayer nos contaba Víctor, por ejemplo, de los cafeteros, de los agricultores, y cada uno de nosotros en nuestro saber tiene una gran cantidad de personajes que han llegado a nuestra vida y que hacen parte de nuestra memoria a largo plazo, que tiene que ver con el conocimiento del mundo. De tal manera que la escritura y la lectura, entendiendo ahora sí la lectura como la percepción del mundo y entendiendo el mundo como texto, cuando entendemos el mundo como texto, entonces encontramos que leemos únicamente todo lo que vemos, perdón, no leemos únicamente lo que vemos escrito, sino que leemos realmente fotografía, leemos espacios, leemos caras, leemos trajes, leemos la gente en la calle, leemos paisajes. Es decir, cada uno de nosotros, si considera que nuestro texto es el mundo, continuamente estamos codificando y decodificando, y continuamente estamos ejerciendo nuestra tarea tanto de lectores como de escritores. Así que pudiéramos decir que un buen fotógrafo es un buen escritor de su imagen, o un pintor es un escritor desde todos los sentidos. Estamos trabajando realmente el cerebro captando cualquiera de las sensaciones que tenemos en el mundo y que continuamente nos están atropellando. Entonces, la memoria a largo plazo tiene que ver entonces con el rescate de todo nuestro saber enciclopédico, de todo nuestro saber histórico, de todo nuestro saber cultural, de toda nuestra idiosincrasia. Aquí en este sentido, si ya hemos fijado bien el tema, la audiencia y experiencias anteriores de escritura, cuando recordábamos cómo en el autodiagnóstico, cuando nos hacíamos la pregunta de cómo nos consideramos como escritores, o si nos gusta escribir, o si realmente lo hacemos únicamente por una obligación profesional, es una manera entonces de reestructurar el sentido de lo que pensamos en un momento dado producir en cualquiera de las áreas del conocimiento y desde los diferentes tipos de escritura. Nos dice, por ejemplo, Darío Jaramillo Agudelo, no sé si lo recuerdan, es un poeta santarrosano. Nos dice Darío Jaramillo Agudelo, aquí les voy a traer otra invitación. Darío Jaramillo Agudelo, un poeta santarrosano, aparte de poeta y novelista, es abogado. Nos dice, por ejemplo, que para escribir en un manual que sacó alguna vez la universidad, la biblioteca de la universidad, ustedes tal vez se acuerdan de una serie de folletos que saca la universidad, la biblioteca, que se llaman Leer y Releer, que seguramente de pronto muchos de ustedes los tienen coleccionados. En Leer y Releer sacaron un folletico sobre técnicas de escritura, cómo escribir, y lo produjo Darío Jaramillo Agudelo. Darío Jaramillo Agudelo entonces incluso fue en un concurso que se hizo hace años de cuál era el mejor verso escrito en poesía colombiana. Uno de los poemas de él recibió ese galardón de sus lectores. Ahorita se los comparto.
Entonces, en ese folleto de leer y releer, nos dice Darío Jaramillo Agudelo que para escribir, de una manera muy coloquial lo dice, no quiero ser machista ni mucho menos, pero dice Darío Jaramillo Agudelo que para escribir es necesario tener 3 condiciones. Primero que todo, una mesa. Segundo que todo, una moza, con Z. Y tercero, una musa, con S. Entonces, nos dice Darío Jaramillo Agudelo que realmente escribir implica que tengamos un espacio físico apto para hacerlo, unas condiciones físicas adecuadas. Nos hablan de la dotación, incluso de la dotación preparada de antemano para evitar pararnos de la mesa, de los lapiceros o de los lápices o de todas las herramientas, o del computador en este caso, de la tablet, en fin, todas las herramientas en un momento dado necesarias. Una moza nos hablaría ahí pues de la pasión, nos hablaría del amor, nos hablaría de ciertas emociones, de pronto santas o no santas, que nos puedan alimentar el texto. Y la musa, que sería ya propiamente dicha, lo que llaman los griegos, la inspiración. En ese sentido, les traería la sugerencia de Darío Jaramillo Agudelo de considerar estas 3 condiciones. Les voy a compartir el texto de Darío Jaramillo Agudelo, que fue nombrado el mejor verso de alguna década, no recuerdo en qué año fue este concurso. Si de pronto alguna persona en el chat tiene la referencia, pues sería muy rico que nos alimentara el asunto. Encontramos entonces que dice en este libro, Poemas de amor de Darío Jaramillo Agudelo, nos dice: ese otro que me habita, acaso propietario, invasor, quizá exiliado en este cuerpo ajeno o de ambos, ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel, ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio, esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera, ese otro, esa voz que responde cuando me preguntan algo, el dueño de mi embrollo, el pesimista, el melancólico, el inmotivadamente alegre, ese otro también te ama. Podemos estar de acuerdo o no, pero de todos modos es un llamado pues como a la sensibilidad. Veríamos entonces la fase práctica, escritura creativa, y vamos a ver algunas diapositivas de escritura creativa y de cómo en un momento dado lo que se llama despegar las máquinas. Entonces, en escritura creativa pasaríamos, por ejemplo, a lo que llamaríamos constelación de palabras, escritura creativa. En este caso, por ejemplo, queremos hacer un texto que tenga que ver con un día de playa. Todo este material les va a quedar como en las memorias. La idea es que como una palabra se va concatenando con otra palabra y otra con otra. Y la idea es de cómo empezar a escribir rompiendo con el mito de la hoja en blanco. Romper con el mito de la hoja en blanco
es evitar pues la angustia de que cuando vamos a empezar a escribir, de todos modos como que no se nos ocurre nada. No se nos ocurre nada, pero si empezamos de pronto a jugar en este sentido con constelación de palabras, empezamos a mirar, por ejemplo, una tarde en la playa va a ser de pronto el tema, y empezamos a mirar que en la playa vamos a encontrar el vendedor de helados, vamos a encontrar si es por la tarde, vamos a encontrar todos los elementos que rodean la playa, vamos a mirar el cielo, vamos a mirar el mar, vamos a mirar la luz, vamos a mirar los efectos que produce la playa o el sol, en fin. Y son maneras de ir detonando el conocimiento y de ir detonando las ideas para ir remodelando nuestro propio texto. Miremos, por ejemplo, constelación de palabras. Hay una diapositiva sobre constelación de palabras, torbellino de ideas. Encontramos también, por ejemplo, estos ejercicios que parecen pues como tan escueleros o tan elementales, son ejercicios que incluso para un asunto técnico o para un asunto después de haber leído un texto y tenemos que hacer, por ejemplo, o un ensayo o un informe de lectura o un resumen o un comentario o un trabajo periodístico, nos servirían para ir ampliando el panorama y a la vez también nos servirían para ir incluso dilucidando tipos de párrafos y tema donde va cada uno de los párrafos. Aquí, por ejemplo, nos recomiendan apuntarlo todo, incluso lo que parezca obvio, absurdo o ridículo. No prescindas de nada. Cuantas más ideas tengas, más rico será el texto. Puede que más adelante puedas aprovechar una idea aparentemente pobre o loca. Ahí entonces nos hablan de la espontaneidad en un momento dado para poder producir un texto determinado. Cómo de todos modos el pensamiento fluye espontáneamente. ¿Cuántos de nosotros en una clase, en una charla, en una reunión, está hablando alguien, estamos pensando en ese alguien, en lo que está diciendo, y a la vez nos saltean miles de ideas que nos llegan atropelladamente? Por eso hablamos de torbellino de ideas. Entonces, todas esas ideas locas, absurdas, incluso procaces, íntimas, personales, indecibles, indescifrables, en un momento dado nos pueden servir para reorganizar el pensamiento, porque ya sabemos, y una de las características nuestras como seres humanos es la inteligencia, y la inteligencia es una de las características por excelencia que nos permite jerarquizar, categorizar, que nos permite organizar el mundo. No valores las ideas ahora, incluso puedes valorarlas más adelante. De todos modos, las ideas en un momento dado, cuando aparecen en torbellino, en un momento dado las podemos desechar o no, y por eso hablábamos en el cuadrito de situación comunicativa de evaluar, examinar y propiamente editar. Apunta las palabras sueltas y frases para recordar la idea. No pierdas tiempo escribiendo oraciones completas y detalladas. Tienes que apuntar con rapidez para poder seguir el pensamiento. Ahora el papel es solo la prolongación de tu mente. Es decir, cómo la escritura es la posibilidad de hacer visible lo invisible. En términos lingüísticos, el texto que nosotros escribimos tiene que ver con lo que llamaríamos en lingüística la estructura superficial. La estructura superficial sería el significante y la estructura profunda sería el sentido. Entonces, de todos modos, cuando hablamos de significante y significado, en términos de otros teóricos, hablaríamos de estructura superficial y estructura profunda.
En esa medida, cuando estamos generando o detonando la máquina, accionando la máquina, la estamos accionando en términos de la psicología por mecanismos de asociación. De tal manera que no podemos estar poniéndonos límites, sino dejar que el pensamiento vuele, que el pensamiento fluya espontáneamente. Por ejemplo, los mismos escritores ya reconocidos literariamente, incluso tienen jefes de edición y lo que llaman pruebas de galeras, donde ellos con toda su sapiencia y su creatividad y su dotación genética innata desde el punto de vista de imaginación, también se exigen correcciones de corte gramatical, correcciones de corte lingüístico, correcciones de orden sintáctico, correcciones de orden semántico. Por ejemplo, para leer autores determinados según determinada época o según determinado país, obviamente muchos semánticamente han utilizado su lenguaje coloquial, su lenguaje familiar, su lenguaje oral, y ahí necesitaríamos el referente semántico para poderlo entender. ¿Quién no ha leído, por ejemplo, a León de Greiff? Cambio mi vida, juego mi vida, y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. Y él trae una serie de términos que habría que conocer muy bien el diccionario greiffiano para poder entenderlo. Cuando hablábamos de la audiencia, entonces miraríamos cómo la escritura creativa tiene un determinado público que también exigiría unos determinados prerequisitos para poder acercar tanto el tema que queremos a la audiencia que queremos, y el objetivo primordial del que escribe es que lo que esté escribiendo realmente tenga sentido para quien lo está leyendo. Nos decía el maestro Estanislao Zuleta, otro de nuestros grandes filósofos, que no había malos libros ni buenos libros, sino que había malos lectores o buenos lectores. Y no hablaríamos en términos ya académicos de malos o buenos, sino de pronto de que por sabios que seamos en un momento dado para abordar determinados tipos de texto, tendríamos necesidad de recurrir a elementos de la lengua, cuáles serían de pronto la morfosintaxis, la sintaxis, la ortografía como tal, la parte realmente morfológica de cada una de las lenguas. Entonces vemos, por ejemplo, cómo los muchachos de biología o de medicina o de química necesitarían conocer mucho de estructuras morfológicas de las palabras que definen ciertas ciencias como tales. Ligia, perdóname un segundito. Sí. Te sugiero lo siguiente. Sí. Perdona que te interrumpa. Siguiendo la misma metodología de ayer con Víctor, a ver si puedes parar 2 o 3 minutos, descansar un poquito y de pronto darle paso a alguna pregunta que los participantes puedan hacer, alguna intervención. Vamos muy bien, diría yo, excelente como la conducción. Yo le pediría a Santiago que abra los micrófonos, mientras tanto nos podrías contestar a una pequeña pregunta que hay por aquí, una pregunta que si tesauro es lo mismo que constelación de palabras. Bueno, un tesauro es algo así como una enciclopedia donde se reúnen cantidad de saberes, lo que yo tengo entendido, no tengo otra respuesta. La constelación de palabras tiene que ver con la conexión en redes, pero no les sabría dar la definición exacta de tesauro. Perfecto. Santiago, abrimos micrófonos.
Sí, señor, ya están abiertos los micrófonos. Si alguien quiere opinar, preguntar, y le damos un respiro a Ligia. Ay, qué pena, los tengo muy atropellados. No, 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 en absoluto, en absoluto. Es precisamente para relajar un poco la cosa. No sé si me equivoqué al pararte, pues, la conducción que llevabas, pero de No, todas maneras, de pronto alguien quiere intervenir, opinar o aportar algo. sí, sí, claro. Bueno. Al parecer. Sí. Alfredo, Sí. buenos días, profe Ligia, ¿cómo estás? Beatriz, ¿Cómo ¿cómo te va? está? Bien. Buenas. En el chat veo, Alfredo, que hay una pregunta acerca de por qué los muchachos hoy tienen... Ah, no, dice, tengo una pregunta, ¿por qué hay personas que aunque leen mucho, tienen mala ortografía al escribir? Sí, Yadmira dio ahí una respuesta como desde su experiencia docente. Sí. Entonces, me gustaría también saber qué respuesta tendría la profesora Ligia a esta pregunta. Gracias, Beatriz. Bueno, la ortografía, en palabras de la lingüística, la ortografía obviamente se aprende desde todos los sentidos y generalmente pues cuando leemos la sensación de la letra o de la palabra la plasmamos. Sin embargo, hay situaciones normativas que nos impiden también mucho. La ortografía no se aprende con normas, la ortografía no se aprende memorizando. En tiempos de mi mamá, la ortografía se aprendía en verso. Incluso en la casa tenemos pues el libro de José Manuel Marroquín en verso. En esa época la ortografía era memorística. En este momento, la gente, aunque lea mucho, de pronto puede tener. La ortografía puede deberse a estructuras psicológicas, por ejemplo, la dislexia o problemas de esa índole, pero también de falta de práctica escritural. Y en cuanto a que leen mucho y no captan la ortografía, yo creo que ya esa respuesta la daría más un psicólogo o un neurólogo, porque realmente es cierto, el mismo García Márquez, que era un gran lector, incluso hablaba de que él tenía mala ortografía y por eso necesitaba correctores de texto. La ortografía de todos modos es muy arbitraria. Si supiéramos latín, tendríamos muy buena ortografía, o si supiéramos todas las raíces del idioma que hablamos. Pero ese problema de la ortografía sí tiene que ver mucho con diseños neurológicos y con cuestiones de sentido del texto. Yo me atengo pues a García Márquez, en donde dice que lo importante es que te entiendan, aunque académicamente lo importante es que tu texto sea alfabetizado académicamente y que no demuestres ignorancia en la alfabetización académica, pero en textos personales o por ejemplo en la escritura creativa, que es la que estamos propendiendo de pronto en este encuentro, sería tomar revisiones de texto, pero realmente esa respuesta la daría más un neurólogo. Gracias, Ligia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y si no, puedes retomar el curso de tu charla. Sí, profesora Ligia, un pequeño comentario con respecto a toda la disertación que nos ha planteado hoy, además de muy, digamos, exquisita, tiene muchísimos elementos técnicos que Profe, de casi algún no te modo, oigo. pues quisiera decirle que su disertación, que ha sido exquisita, en el día de hoy nos ha planteado pues fundamentalmente todo un escenario de la producción en términos de escritura, pero para mi gusto creo que le ha combinado una cantidad de términos científicos que si fuera tan, digamos, tan gentil y nos los ayudara a desmenuzar, pues nos haría un favor, un doble favor.
Muchísimas gracias. Claro, claro, con mucho gusto. Dígame qué quiere que mejoremos o que ampliemos o que clarifiquemos, por ejemplo. No, no, no. Es decir, la disertación ha sido congruente, ha sido muy bien estructurada, pero en algunos momentos Sí, hay palabras que claro. yo diría que para los que no tenemos Sí, pues, sí, la sí, sí. formación que usted tiene, que necesitaría cualquier cultor del lenguaje, pues ameritarían un poquitico más de explicación. Sí. Muchísimas gracias. No, y con mucho gusto les dejo también mi correo para cualquier asesoría que les pueda dar o compartir saberes con ustedes, porque todos ustedes pues tienen cantidad de saberes específicos maravillosos. Entonces, realmente el tecnolecto es la palabra técnica que utiliza cada saber específico. Entonces, como les decía de pronto la vez pasada, cuando nosotros vamos al médico, el médico nos da una serie de términos que no entendemos, pero si nos habla en cristiano, de pronto sí sabemos, ¿cierto? La señora que va al médico y le dice, ay doctor, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Mi hija, un signo zodiacal, cáncer, cáncer. Entonces, realmente, pero si le dice que un melanoma o un oncoma, pues la señora no va a entender. Yo de todos modos he tratado de ser cercana a ustedes y de darles mis datos también de comunicación para que con mucho gusto intercambiemos todos Jorge, yo hago una sugerencia porque me acojo un poco, hay términos que para mí también han sido desconocidos, pero en Sí, medio de la charla se volvería muy difícil explicar cada palabra. Yo claro. sugeriría que como esta charla queda grabada, yo quisiera incluso volverla a escuchar, tomar nota de aquellas palabras que no entendí y quizás en la sesión entrante podíamos preguntarle al inicio de la sesión a Ligia que gentilmente nos cuente qué son o las podemos ya buscar en el diccionario porque en realidad sí hay palabras que han sido difíciles, pero sería muy complejo esa respuesta en medio de la charla. Marta iba a opinar algo. Buenos días. Sí. Buenos días. Profe, muchísimas gracias por esta charla. Yo quiero hacer un comentario, no sé si sería comentario o pregunta. A mí se me dificulta mucho el tema de las comas, el punto y coma y las comas, sobre todo en esta escritura cibernética, o yo no recuerdo el término que usted utilizó la semana pasada, que le toca a uno mucho escribir por chats y por WhatsApp, en fin, y una coma cambia totalmente el sentido de una oración o lo que uno quiere expresar. Y uno se da cuenta después de que lee y resulta que ya lo envió, entonces tiene que volver a entrar a corregir. Entonces, a mí se me dificulta mucho en particular el tema de las comas. ¿Usted de pronto en estas charlas va a hacer o va a tener algún espacio en el cual hable de eso? Muchas gracias. Bueno, en esta charla no hablaremos pues de ese asunto, pero de pronto para la última charla podemos traer algunos daticos así como muy puntuales para el uso apropiado de algunos de las dificultades que tengamos en ese sentido. Ligia, hay otro elemento aquí importante. Estas 3 charlas que tenemos programadas las estamos pensando como un inicio de lo que potencialmente podría ser un grupo de escritura o de lectura compartida. Y entonces Sí. todas estas preguntas nos llevan a eso, que los que sigan o sigamos interesados en el tema nos pudiéramos seguir reuniendo para definir todas esas cosas que son fundamentales, Jesús. Cuento de la ortografía, que las comas, que la sintaxis, que las palabras, bueno, toda esta temática que nos habla Ligia. Entonces, estas 3 charlas más bien son motivacionales, son una inducción, pero el proceso de escribir obviamente se vuelve muy largo. Hay otro elemento, otra pregunta aquí, que
que nos dice, espérate a ver, que si Liliana pregunta que si nos puede dar alguna bibliografía, profesora. Yo creo que usted ahorita al final nos puede enunciar alguna bibliografía sobre esto que estamos hablando para darle respuesta a Liliana y a muchas otras personas que de pronto están interesadas. Sí. Yo quisiera que de pronto siguiéramos entonces la charla para no interrumpir todo tu procedimiento y siguiéramos con la charla y al final damos vía libre al resto de las preguntas. ¿Les parece bien? Bien. Ok, bueno, bien puedas. Cerrar pues, los micrófonos. Sí. Bien, entonces estábamos en cómo detonar máquinas. Discúlpame, ¿tienes la cámara apagada? Ah, ¿yo tengo la cámara apagada? Sí, por Señor. favor. No. Ya. Ahora sí te vemos. Muchas Ay, la gracias. apagué sin darme cuenta. Gracias, profe. Los Bueno, computadores hacen lo que quieren. entonces, estábamos hablando de cómo algunas tecnologías nos ayudan a romper con el mito de la hoja en blanco. Cuando el profesor hablaba de las comas y de los elementos formales de la escritura, por ejemplo, aquí obviaríamos eso. Sin embargo, por ejemplo, en los chats, en los WhatsApp, en la comunicación del ciberespacio, sí tenemos en cuenta que si es una comunidad coloquial, familiar, pues no hay problema. Pero si es una comunidad académica, ahí sí tendríamos que ser muy rigurosos en el manejo formal de la lengua como tal. Miremos entonces, por ejemplo, en algunas posibilidades también técnicas para detonar el texto, para que fluya el lenguaje con los elementos que tenemos mentales desde el punto de vista de dos gráficas que nos trae desde la bibliografía que les estoy planteando. Tenemos La cocina de la escritura de Daniel Cassani, ¿sí? Y aquí pasaríamos, por ejemplo, a dos propuestas que trae Daniel Cassani, que son la estrella y el cubo. Miremos, por ejemplo, bueno, también tendría esta bibliografía, que es un librito de un escritor francés, se llama Escritura Creativa, de Louis Timbal, y aquí también encontramos una cantidad de técnicas muy prácticas para romper con el mito de la hoja en blanco. Pasaríamos entonces a las diapositivas donde estamos con el cubo y la estrella. Y ya pasamos, bueno, en la constelación de palabras encontramos una técnica muy importante, planteada incluso desde el doctor Ginás, en El cerebro y el mito del yo, del doctor Rodolfo Ginás. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero quedaría pues registrado ahí en la bibliografía, y encontramos cómo el mundo está lleno de impactos, percepciones, visualizaciones, utilización del ser humano. ¿Se acuerdan cuando veíamos yo en el mundo o el mundo en mí? Cuando estoy yo en el mundo o el mundo en mí, aquí casi que es el mundo en mí el que nos está jugando un papel muy importante, porque estamos hablando aquí, volvemos con el cuento de la playa, de todas las sensaciones que nos da la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Por ejemplo, aquí nos hablan de sensaciones sinestésicas. Cuando nosotros como latinoamericanos, cuando vamos a Europa o cuando vamos a Estados Unidos o cuando vamos a otros países no latinos, nos sentimos un poco tristes de no ver el colorido nuestro, las personas nuestras tan coloquiales, tan joviales, su vestido tan impactante en colorido. Nos aburrimos de pronto en lugares donde la gente toda viste de negro, de oscuro, tan neutros. En fin, nosotros aquí tenemos una riqueza maravillosa
en todo nuestro paisaje y en todo nuestro ambiente, que nos va a incitar continuamente a plasmar por escrito todas estas sensaciones. Es el cerebro humano el que nos permite, dice el doctor Ginás, el ojo no es el que ve es el cerebro. Y lo mismo pasa con las sensaciones. Entonces, estamos capacitados para plasmar todas estas sensaciones que nuestro ambiente nos brinda. Y dos técnicas que ya maneja Luis Timbal son el cubo y la estrella. Miremos entonces en el cubo y la estrella. Bueno, procedimientos que ya les quedarían como tareita para que analicen de pronto cuál técnica pudieran en un momento dado emplear para empezar a escribir lo que tengan a mano, incluso para textos de corte, no únicamente creativo, sino científico. Este esquema me parece que es muy útil. Por ejemplo, los muchachos cuando van al laboratorio tienen que empezar a trabajar textos donde hay que describir, donde hay que comparar, donde hay que relacionar, donde hay que analizar, donde hay que argumentar y donde hay que aplicar. Entonces les dejaría pues como esta tareita para que podamos empezar a detonar la máquina, a romper con el mito de la hoja en blanco. Y miremos la estrella, es otra tareita que nos va a quedar. Encontramos en la estrella también una posibilidad de trabajar textos más como desde las humanidades o más como desde informes de algo, para poder ubicar bien y jerarquizar, categorizar quién, dónde, cuándo, por qué, cómo, cuántos, qué, es decir, el chisme completo. Entonces, en el chisme completo encontraríamos ya manera de escribir espontáneamente, hacer la constelación de palabras, pero también empezar a jerarquizar, a separar, a diferenciar. Entonces aquí, como nos traía el profesor ahora con la pregunta de la coma, es precisamente cada una de las partes de la lengua o de los sistemas lingüísticos los que tendríamos que abordar para poder construir un texto académicamente aceptable y un texto desde la creatividad ameno, agradable, creativo. Ahí quedarían pues esas dos tareas del cubo y la estrella para que de pronto apliquen, o de la constelación de palabras, y de pronto en mi correo pueden enviarme sus producciones que con mucho gusto me dedicaré a contestarles y a leerles. Y con relación, para ir dándole colofón al evento de hoy, les traía, y tiene que ver con la pregunta del profesor con relación a los signos de puntuación. Los signos de puntuación realmente marcan el tono, la intensidad y el timbre de la voz. Entonces, por ejemplo, para las comas, uno de los recursos más importantes sería uno mismo cuando escriba, leerse, grabarse y mirar cómo las comas van planteando la separación, el distanciamiento o el sentido del texto. Aquí les traía una mini poesía de Guillermo Cabrera Infante, en donde él, empleando una técnica que se llama vanishing, que se llama ir difuminando, partiendo las palabras, quitándole últimas palabras a la frase, nos daría un texto que cambia mucho desde la misma entonación, que sería canción cubana, y dice así con inspirado acento: ay, José,
así no se puede. Ay, José, así no sé. Ay, José, así no. Ay, José, así. Ay, José, ay. Bueno, no los quiero llevar a otros campos, ya cada uno de ustedes como intérpretes se dedicarán entonces a gozar de la lectura y a disfrutar con la escritura. Si hay preguntas, dudas, en todo caso les agradezco mucho que me hayan acompañado en este evento. Yo pensé que iba a estar sola, que iba a estar apenas con 2 o 3. Muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Ligia, muy querida, yo creo que se abre el espacio de preguntas, de comentarios. Por aquí Liliana nos pregunta, ¿quién es el autor del libro Escritura Creativa? Me pareció escuchar que era de Luis Timbal, pero sí, no sé. Sí, el autor de Escritura Creativa es Luis Timbal. Ok. Luis Timbal, sí. Bueno. Con mucho gusto me pueden escribir, si no lo consiguen, lo fotocopiamos, les mando escanear cosas, en fin, lo que les pueda compartir. Muy generosa, Ligia. En la pandemia, pues como estamos en pandemia, no nos podemos visitar, pero queda el espacio abierto. Profe, hola, buenos días. ¿Usted de pronto nos puede reenviar, por favor, el correo electrónico suyo, que es que no lo Sí. tengo? En pantalla sí. se está presentando en este momento, Mónica. Sí. Sí. En mi pantalla, ligia.montano@uda.edu.co. Ay, sí, mil disculpas que la tenía en la pantalla de Mónica, ella. tranquila, no te Y preocupes. de antemano les agradezco a los que me han escrito, muy contenta con que me hayan escrito. Wilmar hace una pregunta. ¿Tú la estás viendo, Ligia, o te la leo? Sí, tan amable, yo no la estoy viendo. Ok. Ante todo, muy buena la charla. Me gustaría preguntar por el proceso creativo para una crónica, sin que dicho proceso afecte la narración de hechos, pero que tampoco el texto quede como una noticia. Claro. Por ejemplo, ahí te recomiendo La Estrella. La Estrella es un tip muy bueno porque te habla de quién, qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, ahí está muy... Pero muy ¿cómo bueno. evitar que quede como una noticia? La crónica. ¿Cómo evitar que quede como una noticia? Sí, Bueno. esa sería la pregunta que hace Wilmar Alexis. Bueno, en los cursos que hemos dado en comunicaciones de escritura creativa, realmente lo que hay es que buscar el gancho. El gancho es la forma de poner un título de tal manera que atraiga, que sea que sea ameno. Por ejemplo, hay una función del lenguaje que es la función perlocutiva, que tiene que ver con que lo que yo escriba atraiga al otro. Entonces ahí te recomendaría leer, por ejemplo, textos publicitarios que, por ejemplo, en los tiempos de mi papá había un señor que tenía una manera de titular la crónica policial. De pronto las personas mayores la pueden haber conocido, que era, creo que era Don Upo, y ponía unos títulos absolutamente graciosos, metafóricos, creativos. Te recomendaría que leyeras a Don Upo. Yo tengo el libro, te lo puedo pasar por correo, en fin. Bueno, aquí alguien, Jesús Antonio Bustamante, nos pregunta, o te pregunta a ti, para montar un laboratorio, la técnica a emplear sería la estrella. A mí no me queda muy clara la pregunta sobre montar un laboratorio, ¿no? Si Jesús nos amplía la pregunta o si tú la entiendes. Sí, qué pena. Sería para redactar una práctica de laboratorio. Ya. La redacción, qué pena. Ahí sí, disculpen ahí. Bueno, miren, hay un texto que les voy a recomendar que es muy puntual, que el libro se llama Textos escritos de María Teresa Serafini. También lo tengo, se los puedo compartir. María Teresa Serafini. Y ella nos trae ahí
técnicas especiales de cada uno de estos tipos de documentos. Como les decía anteriormente, cada uno de los textos, según el saber específico, requiere unos prerequisitos también específicos. Entonces, nos decía incluso una de las lingüistas más prestigiosas argentinas, que para cada uno de los saberes específicos tendríamos que tener una documentación adecuada según la temática y según la especificidad. Ok. Mari nos pregunta que cuáles son los pasos para escribir una reseña. Sí, precisamente, mire, nosotros publicamos también para los muchachos de Ciencias Exactas un módulo que se llama Escribir en la Universidad. Lo tengo también digitalizado, se los puedo compartir y sería un asunto de más de una hora para trabajarlo. Pero les recomiendo también lo de María Teresa Serafini y les podría dar, si me escriben, mucha otra bibliografía al respecto. Bueno, muchísimas gracias, que vamos a ver qué otra pregunta aparece por aquí. Perdón, Alfredo. Con ¿Sí? reseñas les recomendaría, por ejemplo, no sé si ustedes conocieron al padre Luis Alberto Álvarez. Él Del tiene, cine. Sí. claro, Páginas de Cine. Páginas de Cine es un ejemplo maravilloso de cómo hacer reseñas. Obviamente él hace reseñas de 1000 películas, pero tiene una técnica muy buena, es muy ameno, es muy agradable, y les dejo también de pronto esa recomendación. A Beatriz le pusieron una tarea supremamente compleja si fuera para mí. Ella dice, para un ejercicio que debo hacer de pasar el tiempo, escribir por un mes seguido cada día la descomposición de un vegetal. ¿Qué recomendaría, profe Ligia? Ay, Evalúan Dios. precisamente la redacción. No, Eso, precisamente el cubo. Ahí te recomiendo el cubo. Sí. Sí, una de las recomendaciones que trae Darío Jaramillo Agudelo en la carta para escribir dice programar 15 minutos mínimo de nuestro día a escribir. Así sea que solo hagamos ese día el título. Y programar una hora, todos los días de 7 a 8 o todos los días de 3 de la mañana a 4 de la mañana, si son muy madrugadores. En todo caso, sistematizar el evento escritural, porque ya nos decía Austin, la escritura es un acto, es un movimiento que hacemos, no solo físico, sino mental. ok. Mónica Cristina pregunta que le gustaría escribir historias populares, jocosas y graciosas. ¿Qué le recomendarías? Bueno, cantidad ahí les recomendaría cuentistas. Mire, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando leímos Que pase el aserrador. Tomás Carrasquilla es un maestro del cuento. Los cuentos de los funerales de la mamá grande. Hay un escritor nuestro que es David Sánchez Juliao. David Sánchez Juliao tiene un librito de cuentos que se llama El Arca de Noé. Y son cuentos pequeños, todos son cuentos cortos, son fabulitas. Entonces, por ejemplo, tiene un cuento que se llama El Arca de Noé, en donde todos los animales le hicieron huelga a Noé, porque ellos querían entrar todos al barco. Y entonces le sacaron pancarta, en fin, y dijeron, o nos entran a todos juntos o todos nos ahogamos. Y Noé, aterrado y triste, puso la rodilla en tierra, elevó los brazos al cielo y dijo, oh Dios, estos animales se volvieron comunistas. Bueno. Ligia, Entonces, tengo Juan, una pregunta. Sí, dale, termina. Juan, no, recomendaría ahí a David Sánchez Juliao. Sí. ¿A qué podríamos denominar o qué se denomina comúnmente la literatura negra? Bueno, la literatura negra es la literatura pues yo diría que la madre de la literatura negra es la literatura de Edgar Allan Poe, o la literatura de cuentos detectivescos, de thrillers, de todos estos asuntos esotéricos. Yo diría que, por ejemplo, ahora con todos estos zombies y todas estas cuestiones misteriosas, la literatura negra tiene que ver mucho con asuntos detectivescos.
Ya. Charles Bukowski se podría calificar dentro de esa categoría. Bueno, Charles Bukowski yo creo que se catalogaría más como Henry Miller del autor que maneja el lenguaje de una manera muy cruda, muy desabrochada, muy desparpajada. Es más bien como un sociolingüista, como un transformador del evento lingüístico como tal, quitándole la metáfora y no diría que la belleza, pero quitándole el eufemismo y describiendo crudamente lo que en un momento dado se percibe. Como la cruda realidad de la sociedad norteamericana en su momento lo escribe, sí, tal vez. Sí, yo diría que sí. Ok. Jesús Antonio nos opina que es que la literatura negra quizá la de Stephen King o Agatha Christie. Bueno, yo Agatha Christie sí pensaría que no, pero no sé tú qué opinas. Pues no te sabría decir si Agatha Christie, porque sí, la literatura negra tiene que ver con misterios así, con cosas muy oscuras, muy detectivescas, muy esotéricas. Podría ser, no sé. Ok. De antemano les digo que yo no soy literata. Bueno, otra pregunta, comentario, sugerencia. De mi parte, solo agradecimientos por la generosidad y por todo el trabajo que le impartes pues, a la preparación de tu charla, Ligia. Muy querida, muy amable por esto. Y no sé quién más quisiera opinar algo. Y si no, cerramos la sesión de hoy. Anoten el correo de la profesora que gentilmente nos invita a que le escribamos para compartir con ella algunas de las cosas e invitarlos a los eventos que tenemos esta semana. Recuerden también que todas nuestras charlas quedan grabadas en el canal de YouTube de Cooperativa Profesores Universidad de Antioquia, Coprudea el Arte de Servir. Entonces pueden acceder a estas conferencias. Estas se montan 2 o 3 días después con posterioridad al evento y ahí las pueden encontrar. Las listas de reproducción están claramente definidas por tema. Entonces Santiago ha hecho un excelente trabajo ahí, digamos, organizando todas estas conferencias. Si no, nos vemos entonces el lunes o el sábado entrante para los que solo asistan a este programa. Muy amables y hasta pronto. Alfredo, Muchas permítame. gracias. Alfredo.